Nunca imaginé que estaría contando esta historia, pero lo que me pasó el 7 de enero de 2024 cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Matthew Carter y vivo en Washington. Yo era simplemente un hombre común y corriente, un esposo devoto, un padre amoroso y un empleado trabajador. Mi vida era simple, rutinaria. La muerte era lo último que tenía en mente ese día. Y, sin embargo, morí. Durante 11 minutos y 46 segundos mi corazón se detuvo. Clínicamente ya no estaba. Pero en esa breve eternidad, estuve más vivo que nunca. Lo que experimenté al otro lado destrozó todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Jesús me reveló cosas, visiones del futuro, especialmente de marzo de 2025, cosas que no puedo guardar para mí. Necesitas escuchar esto. Era una tarde normal de invierno en Washington. Acababa de terminar un largo turno de trabajo y me sentía más exhausto que de costumbre. Mi trabajo no era nada extraordinario, solo un trabajo de oficina normal de 9 a 5 que pagaba las facturas. La lluvia había comenzado por la tarde y cuando caminé hacia mi auto, las carreteras estaban resbaladizas por el agua. Mientras me sentaba en el asiento del conductor, llamé a mi esposa, Rachel. Sonaba cálida y familiar, su voz era un pequeño consuelo contra el mal tiempo. Ella me recordó que comprara un poco de leche de camino a casa. Le aseguré que pasaría por la tienda de la esquina cerca de nuestra casa. Fue solo otro simple intercambio, otra conversación rutinaria. No tenía idea de que sería la última vez que hablaría con ella. Conduciendo por la Interestatal 5, mantuve la radio encendida, cambiando de estación, sin apenas prestar atención. La lluvia se intensificó y golpeó mi parabrisas. Mis limpiaparabrisas lucharon por mantener el ritmo, manchando el agua en lugar de aclararla. Aunque no iba a exceso de velocidad, solo iba a 35 millas por hora, la visibilidad era terrible. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. Un par de faros cegadores se dispararon hacia mí desde el carril opuesto. Un camión, fuera de control, se desvió directamente hacia mi camino. No hubo tiempo para reaccionar. No hay tiempo para pensar. Una fracción de segundo de comprensión, una sacudida de miedo, y luego nada. Oscuridad. Pero no me fui. Me di cuenta de una sensación extraña, estaba flotando. Al principio no sentí dolor, ni frío, ni peso. Solo un vasto vacío que de alguna manera parecía pacífico. Mis pensamientos eran muy claros, pero faltaba algo. Mi cuerpo. Miré hacia abajo y vi los restos. Mi Honda Civic quedó aplastado y el vapor salía de su capó arrugado. El camionero había salido tambaleándose y caminando de un lado a otro en estado de shock. Luces rojas y azules parpadeantes llenaron la noche cuando llegaron los paramédicos, sus voces urgentes mientras sacaban mi cuerpo sin vida de los restos del accidente. Fue surrealista verlos trabajar en mí, tratando desesperadamente de traerme de vuelta. Debería haber estado aterrorizado. Debería haber sentido algo. Pero lo único que sentí fue una abrumadora sensación de paz, más profunda que cualquier cosa que hubiera conocido jamás. El mundo debajo de mí parecía distante, silencioso, como si estuviera viendo una película muda. Entonces me di cuenta de algo más. Una presencia. Una fuerza detrás de mí, atrayéndome hacia ella. Me volví y lo vi. Un túnel. Pero este no fue un pasaje cualquiera. No era oscuro ni aprensivo. Brillaba con una luz dorada, viva y palpitante, como si tuviera conciencia propia. En el momento en que lo vi, lo supe, esto no era de este mundo. Esta fue una puerta de entrada a algo más allá de la comprensión humana. Todo lo demás se desvaneció, las sirenas, los escombros, la lluvia. La ciudad misma se disolvió en la nada. Lo único que quedaba era el túnel, radiante y cálido, que me hacía señas para seguir adelante. Una fuerza magnética me acercó más y me entregué a ella. Y entonces, en el otro extremo, surgió una figura. Al principio no pude distinguir su rostro. La luz que lo rodeaba era demasiado intensa. Pero no necesitaba ver. Lo sabía. Mi alma lo reconoció antes de que mi mente pudiera procesarlo. Jesús. La comprensión envió un temblor a través de todo mi ser. No por miedo,
sino por algo mucho más grande, una sensación abrumadora de asombro, amor y reverencia. Era más que un hombre. Él lo era todo. Amor, verdad, poder, todo en uno. Cuando habló, no hubo ningún sonido en el aire. Estaba dentro de mí, resonando dentro de mi alma. Mateo. Pronunció mi nombre como si me conociera desde siempre, como si me hubiera estado esperando. Antes de que pudiera comprender completamente dónde estaba, Jesús extendió su mano. En el momento en que me tocó, el túnel desapareció y yo ya no estaba flotando. Me paré en medio de una ciudad. Pero no fue Washington. Parecía familiar, pero había algo profundamente diferente. Los edificios eran elegantes y ultramodernos, pero la atmósfera resultaba inquietante. La gente se movía por las calles, haciendo su vida diaria, pero algo andaba mal. Caminaban con determinación, pero parecían distantes, mecánicos, desconectados unos de otros, como si hubieran perdido algo esencial. Observen atentamente, dijo Jesús. Su voz era tranquila, pero transmitía una profunda urgencia. Observé a una mujer entrando a una cafetería. En lugar de pagar en efectivo o con tarjeta, simplemente pasó la mano por un escáner. Una pequeña luz debajo de su piel parpadeó en respuesta. Parecía inofensivo. Conveniente. Común. Entonces Jesús habló de nuevo, y sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda. Esto es lo que viene antes del engaño. Al principio no entendí. Parecía nada más que un avance tecnológico. Pero a medida que seguí mirando, la realidad se hizo más clara. La gente aceptaba de buen grado este nuevo sistema. Al principio era solo para pagos. Luego para identificación. Luego por todo. Jesús se volvió hacia mí, con profunda tristeza en sus ojos. Así es como comienza. Una inquietud se instaló en mi pecho. Quería advertir a la gente, gritar, hacerles ver, pero no podían oírme. Entonces la escena volvió a cambiar. Marzo de 2025. Y lo que vi a continuación me heló la sangre. La ciudad desapareció y fue reemplazada por una enorme sala de conferencias. Pantallas se alineaban en las paredes y mostraban imágenes de líderes mundiales, científicos y figuras públicas influyentes. Se estaba haciendo un anuncio. La fecha en la pantalla decía marzo de 2025. Un hombre dio un paso adelante. Su rostro no le resultaba familiar, pero su presencia era imponente, casi hipnótica. Había confianza en su forma de hablar, una seguridad que hacía que la gente confiara en él. Con una sonrisa tranquilizadora, se dirigió al mundo. Hemos encontrado la solución definitiva para la seguridad, la salud y la prosperidad. Este es el futuro. Detrás de él, apareció una imagen en las pantallas. Un pequeño dispositivo brillante, implantado justo debajo de la piel. Se presentó como un gran avance. Una promesa de comodidad, seguridad y estabilidad económica. Pero en el fondo sabía que algo andaba terriblemente mal. Jesús puso una mano sobre mi hombro. Este es el momento del engaño, dijo. No lo verán como realmente es. Estallaron los aplausos. El mundo lo aceptó sin lugar a dudas. Y luego, Jesús me mostró más. De repente, me encontré presenciando algo inquietante. La gente hacía cola, de buena gana, para recibir una nota. No hubo coerción ni amenazas de violencia, solo pura desesperación. Los que no lo tenían quedaron completamente excluidos. No podían comprar alimentos, acceder a sus cuentas bancarias ni siquiera recibir atención médica. En medio de la multitud, vi a un hombre luchando contra lo inevitable. Se aferró a su fe con todas sus fuerzas, con el corazón pesado por el peso de su decisión. Su esposa e hijos estaban muriendo de hambre. Su empleador ya le había advertido, sin la marca ya no era bienvenido. Su resistencia fue admirable, pero no pudo resistir el sufrimiento de su familia. Y entonces vi el momento exacto en que se rindió. Cuando le colocaron la marca, algo cambió. Fue sutil, casi imperceptible, no hubo gritos de agonía, ni signos externos de posesión. Pero lo vi. Una sombra, una oscuridad, se filtró en su alma. Jesús estaba a mi lado, observando, con expresión llena de tristeza.
Su voz estaba cargada de dolor mientras hablaba. Ni siquiera se darán cuenta de lo que han perdido. Luego, como quitando el velo, me mostró cómo empezó todo. El engaño no llegó como una tormenta repentina, sino como una niebla lenta y progresiva. Avanzó tan sutilmente, tan gradualmente, que la gente no pudo reconocerlo. Comenzó con pequeñas comodidades, dispositivos implantados para simplificar los pagos, sistemas avanzados diseñados para hacer la vida más fácil. Al principio era opcional. Entonces se hizo necesario. Los lugares de trabajo lo exigían. Los aeropuertos lo implementaron para viajar sin problemas. Los sistemas de salud lo integraron para lograr eficiencia. Incluso las iglesias lo acogieron con agrado. Vi pastores tranquilizando a sus congregaciones, diciendo, esta no es la marca de la bestia. Es solo una herramienta. Dios entiende. Y el pueblo les creyó. Jesús sacudió la cabeza, con los ojos llenos de dolor. Incluso la mía será engañada. Vi cómo se manipulaba la percepción pública. Aquellos que rechazaron el sistema no solo fueron criticados, fueron objeto de burla y ridiculización como teóricos de la conspiración, extremistas, reliquias del pasado. La presión no fue violenta, pero sí implacable. Sin embargo, un resto permaneció fiel. Algunas iglesias se mantuvieron firmes y advirtieron a su pueblo. Pero muchos vacilaron, ciegos ante el peligro porque no había llegado como un enemigo sino que había sido bienvenido como un progreso. Jesús se volvió hacia mí nuevamente. Su voz era firme, pero llena de tristeza. El mayor engaño es aquel que no lo parece en absoluto. Entonces, vi algo que me heló la sangre. Una gran crisis golpeó al mundo. Desastres naturales catastróficos, colapsos económicos, conflictos violentos, todo se desarrolla al mismo tiempo. El miedo se apoderó de las naciones y, en su desesperación, anhelaban un salvador. Y entonces surgió un líder. No vino como un tirano o un dictador. Era carismático, elocuente y sabio. Habló con lógica, con soluciones. Prometió paz, estabilidad y unidad. Su presencia era tranquilizadora y sus palabras tranquilizadoras. La gente lo adoraba. Bajo su liderazgo, se estableció un nuevo sistema global, diseñado para eliminar la guerra, el hambre y la inestabilidad financiera. El mundo lo abrazó con entusiasmo, elogiándolo como un genio, un pacificador. Las naciones se sometieron voluntariamente a su autoridad. Pero ahora la voz de Jesús transmitía urgencia. Así comienza el control, afirmó. Él no vendrá con la fuerza. Vendrá con respuestas. Al principio parecía inofensivo. Pero pronto las reglas cambiaron. Los que resistieron comenzaron a desaparecer. Algunos fueron arrestados por difundir información errónea. Otros se vieron excluidos de la sociedad de la noche a la mañana, cuentas bancarias congeladas y casas confiscadas. Las iglesias que se negaron a cumplir fueron cerradas. Quienes se opusieron al sistema fueron etiquetados como enemigos del progreso. Y Jesús susurró, esta es la trampa. Luego, reveló algo aún más aterrador, la batalla invisible que se libra debajo de todo. Vi olas de oscuridad bañando ciudades enteras. Sin embargo, nadie se dio cuenta. La vida continuó como de costumbre. La gente caminaba por las calles, reía, trabajaba y vivía, sin darse cuenta de que algo muy profundo dentro de ellos estaba cambiando. La tecnología que adoptaron no solo alteró sus cuerpos, sino que también cambió sus mentes y almas. Vi que las oraciones se debilitaban. Pastores perdiendo el fuego. Los servicios de adoración se convierten en actuaciones vacías, desprovistas de la presencia de Dios. ¿Y la parte más escalofriante? Nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Jesús señaló a una familia sentada cómodamente en su casa. Se habían integrado completamente en el nuevo sistema. Sus vidas eran perfectas, sin enfermedades, sin luchas financieras, sin dificultades de ningún tipo. En la superficie, parecían bendecidos. Pero pude ver lo que ellos no pudieron. Sus espíritus estaban debilitados y sus corazones endurecidos. Todavía hablaban de Dios, todavía asistían a la iglesia, pero su conexión con Él se cortó. Jesús se volvió hacia mí una vez más. El enemigo no necesita quitarles la fe.
Solo necesita debilitarla, poco a poco, hasta que ya no puedan escuchar mi voz. Y en ese momento lo entendí. No se trataba solo de control. Fue una guerra por las almas. Entonces Jesús me mostró algo aún más doloroso, algo más personal. Vi familias destrozadas. No por la guerra o la enfermedad, sino por algo mucho más insidioso, el engaño y la división. Empezó poco a poco. Vi a un padre sentado a la mesa, absorto en la interfaz digital incorporada en su muñeca. Sus hijos intentaron con entusiasmo llamar su atención, pero él apenas se dio cuenta. Su mente estaba en otra parte, perdida en la conexión interminable. Frente a él, su esposa observaba con los ojos llenos de preocupación. ¿No ves lo que está pasando?, preguntó, su voz suplicante. Nos estamos perdiendo. Él solo se rió. Es solo tecnología. Hace la vida más fácil. ¿Por qué siempre reaccionas de forma exagerada? Jesús me miró con profunda tristeza. Esta será la mayor arma del enemigo, convencer a la gente de que sus cadenas son en realidad libertad. Entonces vi a una madre suplicando a su hijo adolescente. Él acababa de recibir su primera actualización digital y ella ya sentía que algo había cambiado. Sus respuestas fueron distantes, robóticas. La calidez en sus ojos se había atenuado. Por favor, suplicó, no sigas con esto. No lo necesitas. Suspiró, poniendo los ojos en blanco. Mamá, este es el futuro. Todo el mundo lo está haciendo. Tú eres la que está atrapada en el pasado. Ella lo alcanzó, pero él se apartó. La visión cambió. Vi iglesias fracturarse. Las congregaciones se dividieron, la mitad abrazó el nuevo sistema, llamándolo progreso, mientras que la otra mitad resistió, advirtiendo del costo espiritual. Los fieles fueron ridiculizados, alienados y expulsados. Vi personas denunciando a sus propios familiares por negarse a cumplir. Vi a una mujer sollozando mientras su marido salía por la puerta. No puedo quedarme contigo si no lo consigues, le dijo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz se mantuvo firme. Prefiero perderte que perder mi alma. Jesús habló de nuevo, su voz llena de tristeza. Muchos tendrán que tomar esta decisión. Y muchos elegirán mal. Luego, él me mostró algo aún más oscuro. Algo que me heló la sangre. La marca no se parecía en nada a lo que la gente había imaginado. No hubo fuerza, ni violencia inicial. Nadie fue arrastrado a él contra su voluntad. En cambio, caminaron hacia allí de buena gana, sin dudarlo. Al principio, era solo una herramienta, una forma sencilla de reemplazar contraseñas, mejorar la seguridad y monitorear el estado. Se comercializó como un gran avance en materia de comodidad, algo que simplificaría la vida. Pero con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en algo mucho más controlador, algo ineludible. Recuerdo haber visto a un hombre en una tienda de comestibles. Buscó su billetera en su bolsillo, pero antes de que pudiera sacarla, la cajera sacudió la cabeza con una sonrisa educada pero firme. Ya no aceptamos eso, dijo. Necesitas actualizar. El hombre vaciló y miró a su alrededor. Todos los demás en la fila se movían sin esfuerzo, agitando sus manos sobre el escáner, el tenue brillo de sus marcas digitales confirmaba sus transacciones. Se rieron, charlaron y continuaron con su día como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí. Cuando se negó a obedecer, la atmósfera cambió. Las sonrisas a su alrededor se desvanecieron. La charla cálida y amistosa se apagó. La gente en la fila lo miró fijamente, no con ira, sino con una silenciosa e inquietante sensación de desapego. Ya no era uno de ellos. Era un extraño, una anomalía en su mundo perfecto y ordenado. Vi a otros experimentar el mismo destino. Perdieron sus hogares, sus trabajos, su capacidad de funcionar en la sociedad, no porque hubieran cometido ningún delito, sino porque habían tomado una decisión. Una elección de no rendirse. Entonces, Jesús se paró frente a mí, con sus ojos llenos de tristeza. Así es como funcionará el enemigo, dijo en voz baja. No mediante la fuerza, sino mediante la exclusión. Y entonces vi algo aún más aterrador. La marca no era solo una huella física. Era algo más profundo, algo espiritual.
Observé cómo aquellos que lo habían aceptado todavía iban a la iglesia, todavía levantaban sus manos en adoración, todavía oraban. Pero sus oraciones parecían vacías y su adoración vacía. Se había formado una barrera, invisible pero impenetrable, entre ellos y Dios. Era como si hubieran perdido algo vital, algo que ni siquiera podían reconocer había desaparecido. Jesús susurró, ni siquiera se darán cuenta de lo que han perdido. La visión cambió. En las sombras de este nuevo mundo, vi un pequeño grupo de personas diferentes al resto. No tenían la marca. No pertenecían al sistema. Se vieron obligados a esconderse, reunirse en lugares secretos y susurrar oraciones en la noche. Eran pocos, pero su fe ardía con un fuego que nunca antes había visto. Entre ellos se encontraba una niña de no más de 10 años, con sus pequeñas manos juntas en oración. Y, sin embargo, el poder que tenía era mayor que cualquier cosa que hubiera presenciado. No tenía acceso al mundo digital ni conexión con el sistema, pero poseía algo mucho más grande, el Espíritu Santo. Jesús los señaló y dijo, estos son mis verdaderos seguidores. No tenían nada a los ojos del mundo, ni empleos, ni seguridad, ni hogares. Algunos vivían en el desierto, moviéndose de un lugar a otro como fugitivos.